Rivadeneira, en la revista de opinión, Democracia. Ocho 25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados, el escritor e internacionalista Jorge Ortiz y el doctor Jorge Salles, experto en temas internacionales. Quiero empezar este diálogo con lo que ha sucedido este fin de semana en Rusia, esta irrupción de Wagner. Luego bajaron los hechos luego de esta incursión y vuelve a una relativa normalidad al interior de Rusia, aun cuando hay rezagos de rechazo a la política que mantiene el presidente Putin. ¿Cómo ha visto esta situación? A Jorge Ortiz le pregunto. Muy buen día. Hola Miguel, buenos días. Jorge, un abrazo afectuoso para ti. A ver, yo creo que la situación todavía no ha terminado de agotarse. Es decir, fue demasiado súbito, una rebelión evidentemente inesperada. Wagner es una organización que ha trabajado muchos años con el gobierno ruso, muy cercano a Vladimir Putin. Había una relación muy cercana entre Yevgeny Primakov, el líder de Prigozhin, el líder de Wagner, directamente con Vladimir Putin. Y claro, de pronto esta rebelión, creo que los servicios de inteligencia occidentales e incluso al servicio secreto ruso agarró muy desprevenido. Creo que no ha terminado el asunto porque en otras circunstancias, si la rebelión hubiera sido algún cuartel, alguna unidad militar dentro de Rusia, en los Urales, Vladivostok, pues simplemente se sofoca la rebelión, se enjuicia marcialmente al líder de la rebelión, se lo fusila o simplemente se lo envenena muy al estilo ruso y liquidado el problema. Este es un tema bastante más complejo porque la organización Wagner tiene ya varios años trabajando muy cercanamente con Putin y cumpliendo muchas de las tareas que el ejército ruso, por la ineficacia que ha demostrado evidentemente desde hace un año en la invasión de Ucrania, no ha podido realizar. Wagner ha cumplido tareas que nunca pudo hacer el ejército ruso. Yo escribí en la revista Diners de la organización Wagner hace unos 6 o 7 años, cuando empezó por primera vez a salir el nombre de esta organización, después de que en 2014 tropas de rusos sin insignia de uniformes se penetraron en los territorios del este de Ucrania, en el Donbass, en Donetsk y Lugansk, y se apoderaron de esos territorios, depusieron a las autoridades ucranianas legítimas y pusieron agentes prorrusos que después armaron una especie de plebiscito, evidentemente sin ninguna validez jurídica internacional, y anexaron esos territorios o parte de esos territorios de Rusia, sobre todo en la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Pero el ejército ruso, desde el año pasado, cuando empezó en febrero la invasión de Ucrania, demostró una enorme incapacidad operativa. Se decía, alguien lo dijo un poco en broma y bastante en serio este fin de semana, que se creía que que el ejército de Rusia era el segundo ejército del mundo. Y con esto que ha pasado estos días se ha descubierto que ni siquiera es el segundo ejército de Rusia, se decía que es el segundo ejército del mundo. Hoy se dice que el ejército ruso es el segundo ejército de Rusia, porque el verdadero ejército, el primer ejército de Rusia es la organización Wagner. Desmantelar Wagner no va a ser fácil. No es cuestión de decir a Prigozhin lo metemos en la cárcel, lo fusilamos, lo envenenamos, liquidado el problema, e incorporamos a las tropas de Wagner a unidades regulares del ejército ruso. No es así de fácil, porque Rusia ha demostrado, su ejército, una enorme incapacidad operativa, todo lo contrario de Wagner, que ha demostrado una enorme capacidad operativa. Opera en Sudán, en Libia, en Malí, en la República Centroafricana, incluso se dice que hubo momentos en que mercenarios del grupo Wagner fueron enviados por Putin a Venezuela para hacer la guardia pretoriana, la guardia personal de Nicolás Maduro, algún momento en que Nicolás Maduro, acobardado por la fuerza de la oposición, se sintió débil, se sintió frágil. Entonces, esa capacidad operativa que tiene Wagner no va a ser fácilmente reemplazable por el ejército ruso. Lo vimos en la ciudad de Bakhmut.
el ejército ruso intentó durante varias semanas, inclusive con un fuego de artillería muy intenso y con bombardeos muy intensos, la ciudad ucraniana, de doblegarla, y no pudo. Y tuvieron que entrar los mercenarios de Wagner, y se tomaron la ciudad en pocos días, y después, con la ciudad ya controlada, se retiraron, avanzaron a otros lugares del frente y permitieron la entrada del ejército ruso. ¿Qué va a hacer Rusia? Desmantelar a Wagner y que vuelva a ser el ejército que dirige el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, la única fuerza de combate de Rusia frente al ejército ucraniano. La disparidad de capacidad operativa entre el ejército ruso y el ejército ucraniano es absolutamente notoria. El ejército ucraniano, convencido, patriótico, muy bien armado por Occidente y con mística de defender su tierra, está luchando con mucha eficacia. Todo lo contrario del ejército ruso, desmotivado, desorganizado, con malos mandos, sin mística de combate. Y entonces no va a ser fácil terminar con Wagner. Pensar que aquí ha habido una intercesión, una mediación del presidente de Ucrania, Alexander Lukashenko, es disparatado. Lukashenko es un pobre diablo, es un amanuense de Putin. Ninguna capacidad de gestión política internacional como para él haber solucionado ese problema. Y algo que no sabemos. Winston Churchill decía, y esta es una frase que se ha repetido mucho estos días, que Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Churchill decía, es incomprensible lo que pasa en Rusia, es muy difícil entender qué es lo que pasa en Rusia. Así ha sido siempre, desde las épocas en que Rusia se consolidaba, siglo XV, Iván el Terrible, hasta ahora cuando terminó con un fracaso espectacular el régimen socialista y Rusia intentó avanzar hacia la democracia, falló, tiene una autocracia muy concentrada. Es muy difícil saber cuáles son los movimientos internos, las pugnas, los intereses, las rivalidades internas. Es un tema bastante complicado. Y por lo tanto, hay algo que todavía no sabemos. Es decir, lo que no sabemos es por qué Prigozhin, por qué la organización Wagner de pronto detuvo su avance hacia Moscú, cuando parecía absolutamente resuelto a tomarse el poder. ¿Qué hubo de por medio? ¿Qué amenaza? ¿Qué negociación? ¿Qué acuerdo? ¿Qué ofrecimiento? Pero pensar que simplemente le dijeron, te regresas o te liquidamos, y que Prigozhin aceptó es muy poco probable, porque evidentemente la capacidad operativa del grupo Wagner es en todo sentido, dentro de Rusia y fuera de Rusia, muy superior a la del al ejército oficial de la Federación Rusa. Jorge, ¿qué cree con una opinión? Hoy Diario El Universo publica, ex analista de la CIA, cree que Putin orquestó la rebelión de Wagner para ganar poder e incluso revitalizar la ofensiva contra Ucrania. Me pregunta Miguel. Hola, Miguel. Jorge Ortiz, por favor, para luego continuar con Jorge Salles. Jorge Ortiz, por favor. Bueno, quizás no sería descartable. Putin evidentemente es un hombre maquiavélico, es un hombre de grandes alcances, y a lo mejor en esa mente siniestra, diabólica que tiene, pues tuvo la idea, que sería una idea brillante, de armar esta rebelión para ahora sí, diciendo que ha habido un intento de rebelión interna, ajustar todas las tuercas. Ahora, creo que me parece no muy seguro que sea así, porque esas tuercas que faltan por ajustar son muy pocas. Vladimir Putin ya controla todo. Controla el poder legislativo, controla las cortes de justicia, controla las gobernaciones en un país tan grande, 17 millones de kilómetros, controla pues prácticamente todo, no hay un espacio de territorio que no controle. Incluso las oligarquías rusas, fueron viejos cuadros del Partido Comunista que cuando colapsó el socialismo se apoderaron de todo y se hicieron inmensamente millonarias. Pues también han sido controladas por Putin. A sus amigos, a los leales a Putin, el grupo de San Petersburgo, les ha dado todas las canonjías, todos los privilegios, se han enriquecido inmensamente, mientras que a quienes no han sido absolutamente leales a Putin, él los ha marginado, los ha perseguido, incluso los ha desterrado, los ha empobrecido y muchos incluso han muerto, lanzados por la ventana, con suicidios súbitos e incomprensibles. Es decir, ¿qué podría querer Putin para armar esto, que más bien da una imagen frágil de Putin en el exterior? Putin podía haber presionado
con sus arsenales nucleares tácticos, de forzar a Ucrania a una negociación. Y a lo mejor algún momento dado, Ucrania no le quedaba más remedio que entrar en una negociación, aún al precio de ceder parte de su territorio, concretamente la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, quizás incluso sectores del Donbass. Esa imagen del país poderoso que cede que acepta una negociación y que impone condiciones, quedó bastante maltrecha con la rebelión de Prigozhin y del grupo Wagner. Por lo tanto, no veo muy probable que sea un daño autoinfligido, que Putin haya manchado su imagen con la rebelión de un hombre cercano para ajustar unas tuercas, porque insisto, prácticamente todas las tuercas en Rusia ya han sido ajustadas. Putin no es un gobernante democrático, es un dictador que controla todos los poderes y que usa ese poder y abusa de ese poder por sus cálculos personales, por sus ambiciones políticas. No lo veo altamente probable, pero vuelvo a lo de Churchill. Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Ahí adentro, y la historia rusa es muy clara, muy clara. Ahí adentro todo puede pasar. Bienvenido, doctor Jorge Salles. Doctor Salles, ¿cómo ve esta situación de Rusia? ¿Cree usted que todo esto orquestó Putin? Comenzando por ahí, Miguel, me resulta muy difícil pensar. Putin, como bien señala Jorge, no tenía ninguna necesidad de orquestar algo tan pernicioso para su propia imagen. Y la imagen es algo que Putin y dictadores como él cuidan con muchísima atención. Para ellos es crucialmente importante no solamente ser poderosos, sino aparentar el poder y ejercerlo y tenerlo claro en las mentes de todos. No me convence en absoluto esa idea. No veo la ventaja para Putin en haber orquestado algo así, ni tampoco veo la ventaja para Prigozhin de haber participado en esto, si fuese un circo, un tongo, como solemos decir. Y yendo más ampliamente a reflexiones sobre el evento, me parece que un aspecto que vale la pena tomar en cuenta es que algunos comentaristas hicieron referencia a cómo esto abría oportunidades y posibilidades para la contraofensiva ucraniana. Me parece que es interesante analizar ese aspecto del tema. Sí, evidentemente el que las tropas de Wagner estén camino a Moscú o camino a Belarus es preferible a que estén ahí en el frente de combate, pero a la final no es que Prigozhin es un angelito que estaba buscando que la invasión de Ucrania termine, no es que teníamos en Prigozhin un potencial aliado a la causa de derrotar a Putin. Prigozhin es posiblemente peor que Putin en términos de lo que pudiera pasar en la invasión a Ucrania si Prigozhin estuviese a cargo de ella. Entonces, me parece a mí que lo más significativo en esto, coincidiendo con Jorge y su cita de Winston Churchill, lo más importante de todo esto es qué influencia va a ejercer sobre la contraofensiva ucraniana y la real posibilidad de Ucrania de derrotar a Rusia más rápido antes que más lentamente. Y es ahí donde yo veo alguna posibilidad de esperanza. Claramente la posibilidad de tensiones continuadas, que yo considero que son muy altas, entre Wagner y las Fuerzas Armadas convencionales rusas, ese segundo ejército de Rusia, abren posibilidades, generan potencialidades positivas para la contraofensiva ucraniana. Para mí eso es lo más significativo de lo que ha ocurrido. Consecuentemente se podría colegir, doctor Jorge Salles, que aquí podría haber una ofensiva mucho mayor de Putin a Ucrania. No necesariamente, al contrario. Yo pensaría que es difícil no pensar que Rusia como poder bélico, como país en guerra, está debilitado luego de los eventos estos con Prigozhin, sean los que sean los orígenes. Es claro que existe esa tensión. Esa tensión ha llegado al punto de casi generar una guerra civil.
Y eso no desaparece ciertamente no por obra de Lukashenko, y tampoco va a desaparecer conociendo el par de diablos que son Putin y Prigozhin. Eso no se van a dar un besito y ya. Entonces, esa continuada tensión que, como bien señala Jorge, no tenemos idea cómo va a desarrollar, cómo va a evolucionar, sigue siendo algo que debilita a Rusia frente a Ucrania. O, puesto de otra forma, fortalece a Ucrania frente a Rusia. Mi esperanza es que de esto salga un mayor incentivo y una mayor capacidad para llegar a muy buenos resultados en la contraofensiva ucraniana. Las evidencias de inteligencia británica y norteamericana sugieren que la contraofensiva todavía no ha sido desatada en su totalidad, que al contrario, todavía hay enormes reservas, tanto de fuerzas militares de hombres como de armamento, esperando ser desplegadas en la contraofensiva. Esa contraofensiva tiene más posibilidades habida cuenta de esta tensión interna en Rusia. Bien, de la situación rusa que está en desarrollo, y la guerra contra Ucrania, quisiera pasar a América Latina y preguntarle a Jorge Ortiz. Hay una información que resume bien de Infobae, a cargo del doctor Carlos Sánchez Berzaín, que fue un exministro boliviano, que da cuenta que la Asamblea General de la OEA derrotó, dice esta información, la conspiración antidemocrática, cuando las dictaduras del socialismo del siglo XXI han intentado inmovilizar a la organización y de esa manera normalizar, como dice la nota, el crimen organizado como detentador del poder de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pese a la acción abierta de los gobiernos paradictatoriales de México, Brasil, Argentina y Colombia. ¿Cómo ve este panorama en la región, Jorge Ortiz? Miguel, yo creo que, bueno, partiendo por donde tú empezaste, yo creo que la OEA deberíamos revitalizarla, que los países de América Latina deberían volver su mirada a la OEA, que durante muchos años fue un foro en el cual se debatieron y se solucionaron muchas de las controversias entre nuestros países, y que tiene un recorrido, una aceptación, y que incluye a la que es la realidad del continente. La realidad de este continente es que va desde el Canadá hasta la Argentina, y que por lo tanto deben involucrar a todos los países del continentales americanos y a los países del Caribe. Y esa es la OEA. Pensar como pensaron los socialistas del siglo XXI en su radicalismo ideológico, que había que crear una nueva organización, y se inventaron una serie de organizaciones, la más fallida de las cuales fue la UNASUR, pues solamente permitió o facilitó o impulsó la fragmentación, la ruptura, la fractura de América Latina entre dos bloques, los países democráticos y los países cuasi dictatoriales, las cuasi tiranías, los gobiernos que tú mencionaste, Miguel, Venezuela, Nicaragua, Cuba. Hoy vemos pues que Lula parece que le ha agarrado la vejez de pronto, porque de lo que era un hombre lúcido en sus dos primeros mandatos, de 2003 al 2011, era un hombre lúcido, era un hombre claro, era un hombre cuyas políticas socialdemócratas, no socialistas, permitieron incorporar a la clase media, consecuentemente sacar de la pobreza a millones de personas. Hoy es un hombre que dice tonterías y no se cansa de decir tonterías y repite tonterías. Primero dijo unas tonterías volviendo al tema de Rusia, diciendo que tan culpable de la guerra es Ucrania como Rusia, es decir, un disparate absolutamente monumental, del cual Lula no se arrepintió y dijo, no dije eso, sino que trató de matizar y andaba a tropezones tratando de corregir lo mal que había dicho. Y después, pues dijo que lo de Venezuela era un relato, era una construcción, un cuento que le han contado a América Latina y que seguramente les han contado a los 5 o 6 millones de venezolanos que se creyeron ese cuento y salieron disparados de su país a ver dónde se ganan la vida, como vemos todos los días en las calles de cualquiera de las ciudades latinoamericanas. Y Lula sigue diciendo tonterías, y Lula hoy pues se ha propuesto revitalizar la UNASUR con el peso significativo que tiene Brasil en el continente, pues tratar de revitalizar esa organización que ya ha fracasado, que volverá a fracasar cuantas veces sea creado, que solamente tiene adeptos en el sector ese del socialismo del siglo XXI, que
que es un proyecto político ya fallido. Por lo tanto, creo yo que los países democráticos de América Latina, los auténticamente democráticos, deben insistir en la OEA, deben rechazar esas ideas tontas de UNASUR, por fallidas, por fracasadas, por divisivas. Ahora, creo además que esa idea de que América Latina está girando inexorablemente hacia la izquierda, que elección tras elección va a ganar los candidatos de izquierda, me parece que no responde exactamente a la realidad. Yo creo que lo que América Latina ha estado votando en las últimas elecciones ha sido por los candidatos distintos. Es obvio que muchas veces esos candidatos distintos son los candidatos de izquierda, pero no necesariamente, ¿no? El candidato distinto en el Uruguay fue Alberto Lacalle. Evidentemente, Luis Alberto Lacalle era el distinto después de años de gobierno del Frente Amplio. Él, que venía con posiciones liberales, pues era el hombre absolutamente distinto. De alguna manera, Lasso, que fue un presidente absolutamente fallido, fracasado, pero apareció en la candidatura como un presidente distinto después de 15 años de correísmo o neocorreísmo. Y por lo tanto, pues creo que no es que América Latina esté yéndose inexorablemente hacia la izquierda, y menos aún hacia esa izquierda turbulenta, populista, demagógica del socialismo del siglo XXI. De hecho, el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, en Chile, es claramente un gobernante de izquierda, reformista, que quiere cambiar la sociedad con afanes redistributivos, y no tiene ni la más mínima cercanía con el socialismo del siglo XXI, y al contrario, es uno de los hombres que más levanta la voz contra los abusos, contra los derechos humanos y contra los atropellos a las libertades que se cometen en Nicaragua, que se cometen en Venezuela. Una cosa más para terminar. Me parece claro que en las elecciones del 23 de octubre de este año, en la Argentina, si no ocurre nada extraño, será el centro derecha el que gane las elecciones, ya sea con la candidata Patricia Bullrich o con el candidato Horacio Rodríguez Larreta, porque el peronismo ya ha acumulado demasiados fracasos. Y pese a que la Argentina se tragó el relato peronista desde 1946, cuando el general Perón llegó al poder, y ha seguido una y otra vez eligiendo candidatos, presidentes peronistas, y fracasando una y otra vez con los presidentes peronistas, creo que al fin se ha dado cuenta. Y esta vez parece altamente improbable que vuelvan a elegir un candidato peronista, con lo cual, con la Argentina girando hacia el centro derecha, otra vez el equilibrio de fuerzas entre el liberalismo y el socialismo del siglo XXI se equiparará, y se dejará de hablar de que esa es un sino inevitable para América Latina. Y yo creo que ahí se podrá rescatar ciertos valores de negociación, de encuentro, de diálogo, de coordinación de políticas, que fue lo que durante muchos años y con muchos éxitos, unos pocos fracasos también, hizo la OEA, y nunca logró hacer la UNASUR. Jorge Ortiz, y lo que sucede en Colombia con Gustavo Petro, la semana anterior hubo una manifestación multitudinaria contra el presidente de la República en descontento precisamente por esas políticas que intenta implementar en su país. Y yo creo que lo de Petro para mí sigue siendo todavía una incógnita. Yo creo que cuando él llegó al poder, él evaluó con cuidado, con detenimiento y probablemente con acierto cuál es la realidad política, los intereses políticos que se entrecruzan en la sociedad colombiana. Y se dio cuenta que pensar en aplicar un gobierno del socialismo del siglo XXI, es decir, autoritarismo, censura de prensa, mucha corrupción, coartamiento de las libertades, le iba a ser muy difícil, iba a ser muy endeble. Él ya tuvo la mala experiencia de cuando fue alcalde de Bogotá, lo destituyeron, y si bien después logró que lo reintegren en la alcaldía, pues ya vio que cuando uno se excede en ciertas atribuciones, cuando uno abusa, hay problemas, y si perdió la alcaldía puede perder la presidencia. Sin embargo, ese pragmatismo inicial parece que no lo supo él manejar con habilidad, con corrección, y se encontró con que sus políticas quedaban trabadas.
Y entonces empezó a recurrir a la demagogia y al populismo. Dijo, veamos qué pasa. Si con la demagogia, con el populismo, con la mentira, con el relato, le fue bien a Ortega, le fue bien a Maduro, le fue bien en el Ecuador a Correa, pues a lo mejor ese es el camino. Y empezó a eso, a sacar gente a la calle, a tratar de crear turbulencia, sacarla a la política de los órganos del poder político para convertirlo en un tema callejero de quién grita más y quién mueve más gente. Pero yo no sé si le vaya bien. Y yo creo que Petro puede fracasar si va por esa línea. Si se presenta simplemente como inicialmente pareció presentarse, como un presidente reformista, sí, como un presidente que quiere apoyar, adoptar políticas socialdemócratas, crear algo así como un estado de bienestar al estilo de los países del norte de Europa, pues le va a ir bien. Pero si persiste en ese tema del populismo, en un país institucionalizado, en un país con una clase media poderosa y además ilustrada, no es una clase media que simplemente tiene capacidad de consumo, aunque aquí adentro en la cabeza no tenga mayor cosa, no. La clase media colombiana está ilustrada, es altamente urbana. Colombia es un país de ciudades y por lo tanto si Petro se quiere desviar e irse al socialismo del siglo XXI puede tener problemas y puede terminar caído. Creo yo que él será suficientemente sensato como para, teniendo la experiencia política que tiene, pese a haber sido un guerrillero turbulento y de armas tomar, violento, pues creo yo que ha pasado a la política legal y creo que si es que él se mantiene en esa línea puede ser un presidente que marque un antes y un después en Colombia positivamente. Si se desvía, si le vencen estos arrebatos populistas, tormentosos, autocráticos, probablemente le va a ir mal. Y si le va mal a él, probablemente le vaya bien a Colombia. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ve este panorama en América Latina con estos gobiernos dictatoriales, autoritarios, como bien analizado Jorge Ortiz, y la última decisión de la OEA que no logró receptar esto que intentan estos grupos, estos presidentes en estas condiciones? Comparto, Miguel, como es casi siempre el caso, el brillante análisis de Jorge. Es alentador lo que está ocurriendo en América Latina. Hubo un momento en el cual el pesimismo de quienes nos oponemos al socialismo del siglo XXI llegó a muy altos niveles. Y creo, Jorge ha mencionado un par de aspectos de esto que son crucialmente interesantes, y yo quisiera poner particular énfasis en el tema del presidente Boric de Chile. La comisión a la cual la OEA encargó un análisis sistemático de la realidad en Nicaragua es una comisión de dos países, Canadá y Chile. Y el informe es devastador en términos de los abusos y del destapar de la realidad nicaragüense. Si Boric fuese parte de la cofradía del socialismo del siglo XXI y cómplice de estos dictadores miserables, ese informe no habría salido como salió. Pero es extremadamente claro y valiente incluso la denuncia sistemática de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Esto es alentador. América Latina se ha sumido en el horror del socialismo del siglo XXI por motivos que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, pero comienza a haber más y más base para formular esperanza de que quienes nos hemos venido oponiendo sistemáticamente a aquello, ya no solamente estamos batiéndonos en retaguardia, sino adquiriendo cada vez más capacidad para, un poco en símil con Ucrania, una contraofensiva basada en ideas, basada en cuestionamientos, en todo lo profundo que debe ser cuestionado, y como ustedes siempre conocen que yo planteo, yendo más abajo, yendo a mayores profundidades que el mero proceso político. Abrigo esperanzas y creo que lo que estamos viendo en este momento, simbolizado en alguna medida por lo ocurrido en la OEA en los últimos días, es alentador. El socialismo del siglo XXI y todo lo que representa está mucho menos fuerte, mucho más frágil, mucho más en posibilidad de que lo derrotemos,
de lo que ha estado en el pasado. ¿Y el caso de Colombia, doctor Salles? Coincido mucho con el análisis de Jorge. A la final, Gustavo Petro es un animal político. El solo hecho de haber pasado de ser guerrillero a ser político dentro del sistema electoral significa algo muy fundamental. Esa fue la disyuntiva fundamental en la vida de Gustavo Petro, en realidad. Y el hecho de que de que haya pasado por toda la experiencia política que haya pasado, sugiere que es en ese mundo que finalmente decidió hace mucho tiempo y se comprometió hace mucho tiempo a desenvolverse. Hay un cierto símil, veo un cierto símil con enormes distancias, mutatis mutandis, con el líder del M16, se me escapa el primer nombre de Wolf, un hombre que salió de la línea netamente guerrillera, violenta, revolucionaria, y entró en el juego democrático. Petro tiene instintos democráticos muy claros. Comenzó, incluso durante su campaña, mostró cautelas frente a algunas de las posiciones más extremas que pudo haber tomado. Abrigo la esperanza, creo que siempre abrigamos la esperanza cuando alguien esté en capacidad de ir en una u otra dirección, de que prime en él lo que creo que podemos describir como sensatez, una sensatez política, primero en defensa de su propia permanencia en el poder y su propio éxito político, y luego obviamente en aras de lo que nosotros, los opositores del socialismo del siglo XXI, veríamos como un exitoso devenir político en Colombia. Por tanto, Jorge Ortiz, ¿cómo ve este panorama en estas condiciones, con esta incertidumbre, elecciones en Argentina, la situación en Colombia, las propias elecciones en el Ecuador? Bueno, las elecciones en el Ecuador pueden ser también importantes en este rumbo general de América Latina. Aquí hay el riesgo cierto de un triunfo del socialismo del siglo XXI. Está claro que el correísmo es la fuerza más significativa. Hay un 33%, un tercio del electorado que todavía no ha aceptado la realidad. La realidad es que el gobierno de Rafael Correa fue un gobierno absolutamente fracasado, que le hizo desperdiciar al Ecuador la mayor oportunidad que tuvo en su historia de un desarrollo económico sostenido. Ni el boom del cacao en el siglo XIX, ni el del banano en el siglo XX tuvieron nada que ver con el boom del petróleo que tuvo el Ecuador, precios altísimos y ensueño que tuvo entre el 2008 y el 2014, 7 años en los cuales el Ecuador tuvo unos ingresos inmensos que pudieron haberle dado la base para obtener una economía más sostenible, más autodependiente, que no esté dependiendo a diario de los vaivenes de los precios internacionales de las materias primas. Correa no hizo nada de eso. Fue una pésima gestión, una pésima gestión. No solo gastó mucho y mal, sino que además hubo muchísima corrupción. El Ecuador perdió una oportunidad que probablemente no se le repetirá nunca de desarrollarse sólidamente. Pero sí logró con esa enorme cantidad de dinero que tuvo, convencer a un tercio del electorado, el tercio más ingenuo, el tercio más cándido, de que era un gran presidente, de que era un hombre brillante, iluminado, que podía ser el redentor de este país. Y ese tercio de votantes todavía va a influir mucho en esta elección. Si la señora Luisa González fuera elegido presidente, Dios nos libre, probablemente convocará inmediatamente, obedeciendo las órdenes que le vengan del exterior, a una asamblea constituyente con un consejo electoral evidentemente intervenido, con lo cual iremos a una nueva asamblea constituyente, expediremos una nueva constitución con la cual Rafael Correa podrá volver libre de polvo y paja para ser candidato en las elecciones de enero del 25, y así limpiado su prontuario y con consejo electoral a su favor, con lo cual él volverá para ser presidente el resto de su vida al estilo de sus admirados Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Daniel Ortega, Fidel Castro.
Y probablemente pues el Ecuador a los pocos meses del regreso de Rafael Correa empezará a desmontar la dolarización por medio de dinero electrónico, que hará una especie de bimonetarismo inicial que le permitirá al gobierno compensar el dinero que hoy no tendrá por los precios del petróleo, porque Correa en ese caso ya no tendría esos barriles de petróleo a 115, pero podrá con dinero electrónico emitir sin límites, lo cual le permitirá pues dar una imagen otra vez de bonanza durante 1 año y medio, 2, hasta que la inflación se desate, y ese momento se le echará la culpa a lo que sea, al imperialismo, a la intervención norteamericana, a la CIA, es decir, el chiste eterno. Más aún, volviendo al tema que nos convocó hoy, probablemente una de las primeras medidas en política internacional del gobierno correísta sería apoyar a Vladimir Putin y retirarle nuestro apoyo al país invadido, a Ucrania. No nos olvidemos que Rafael Correa fue empleado de Vladimir Putin en la cadena de televisión RT. Entonces, ese radicalismo, Correa ha sido, en eso sí, claro, el que es habitualmente un hombre mentiroso, un hombre simulador. Pues en eso ha sido claro, él no le gusta el socialismo light. Su primer gobierno fue un gobierno populista, no fue socialista. Ahora sí es evidente que ha tenido una involución ideológica, se ha vuelto de un socialismo mucho más duro, mucho más al estilo castrista, mucho más radical. Eso no lo oculta, y tendríamos un país que entraría en un proceso revolucionario peligrosísimo que arrojaría fuera del país a millones de ecuatorianos, pero generaría violencia, todo lo que ha pasado en los países que han caído en el socialismo del siglo XXI en la línea dura, la de Venezuela o la de Nicaragua. Y claro, eso volvería a cambiar la relación de fuerzas en América Latina. Sin embargo, y esto es lo más importante, yo confío que eso no ocurrirá. Yo confío que el Ecuador tendrá una votación sensata. Es probable que en la primera vuelta gane el correísmo, la segunda vuelta espero que no, confío que no, anhelo que no, de manera que tengamos un gobierno democrático. Espero que no sea un gobierno democrático fallido, como el de Guillermo Lasso, sino un gobierno democrático eficiente, eficaz, dedicado a solucionar los problemas de la gente, no a hacer números con la macroeconomía. Con lo cual el Ecuador pues ayudaría al equilibrio continental de los países con democracias auténticas, liberales, en vez de los autoritarismos que son el reverso de la moneda en América Latina, el reverso sucio, el reverso triste. Yo confío en que el pueblo ecuatoriano no se dejará llevar por el engaño del relato correísta, y en la segunda vuelta derrotará a la candidata correísta y tendremos un gobierno democrático que habrá que impulsarlo, que habrá que forzarlo a que sea eficaz y no caiga en las dudas, las vacilaciones, las cavilaciones, como Hamlet ante la calavera, con lo que se pasó Guillermo Lasso, cavilando y nunca hizo nada. Creo que es una elección crucial para América Latina, como es la elección de octubre en la Argentina. Doctor Jorge Salles, el panorama y la proyección en América Latina, el caso ecuatoriano, el caso argentino. El caso ecuatoriano, Miguel, me trae dos preocupaciones fundamentales. La una, la dispersión que siempre enfrentamos de múltiples posibles candidatos, alguno de los cuales eventualmente sería el opositor lógico a la señora González. Todavía abrigo la esperanza, aunque amigos con quienes converso de esto me describen como cada vez más iluso al respecto, que pudiese haber un sensato compromiso con escoger 1, 2, 3 de las encuestas confiables y tomarla a esa como el equivalente a primarias y definir un candidato. Ojalá pudiésemos ver esa valentía, ese sentido de verdadera contribución al bien común, de gente que diga, tengo el 3%, tengo el 2%, pedir que voten por mí es pedir que desperdicien el voto, me retiro. Ojalá pudiésemos llegar a eso. Esa es mi primera preocupación fundamental. Repito, estoy más y más dispuesto a aceptar que esa es expresión de una ilusión de poco probable realización. Mi otra preocupación, Miguel, es que un enorme porcentaje de los actuales votantes son gente joven que no conoció la realidad predolarización. Y yo creo que es importantísimo que quienes sí la recordamos, sí entendemos lo que la dolarización significa, reconozcamos que esta elección que viene en el Ecuador
debe ser centrada en un altísimo grado en los que estamos a favor de conservarla y quienes la ponen en riesgo. La posibilidad de que varios de los candidatos, no solo la señora González, pudieran siquiera coquetear con la idea de sacarnos de la dolarización es aterradora. Lo que ha salvado al Ecuador de haber caído en Venezuela en la época de Correa fue más que nada la dolarización. Pero lamentablemente hoy ya ha pasado tanto tiempo desde que vivíamos los horrores de los cuales la dolarización nos sacó, que ya no hay conciencia clara de esos riesgos. Y me parece que es importantísimo, y he estado tratando de transmitir el mensaje a aquellas candidaturas con las que tengo algún nivel de contacto, e invito, querido Jorge, querido Miguel, a que hagamos un esfuerzo conjunto por transmitir este mensaje a los candidatos que podemos considerar razonablemente sensatos, a quienes eventualmente apoyaríamos en una segunda vuelta, independientemente de por quién nos inclinamos ahorita, a que pongan muy en la palestra el tema el que cualquiera de los candidatos no deseables nos lleve fuera de la dolarización, colapsaría el Ecuador rapidísimo. Y de esto creo que no hay suficiente conciencia en este momento en el ambiente electoral. Aspiro a que podamos hacer más conciencia de ello. Sí, efectivamente, ejercer un voto serio, responsable, informado fundamentalmente, no caer atrapado en las redes sociales que tanta basofia, tanta mentira y basura circula. Muchas gracias por estas reflexiones al escritor Jorge Ortiz y al doctor Jorge Salles. Muy amables como siempre, muy buen día. Gracias, Miguel, buen día Jorge. Muchas gracias. Con esto cerramos Buscando la Verdad en la revista de Opinión Democracia. Cerramos la jornada de entrevistas y debates de este lunes. Les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias. Un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Inició el verano y las alertas